En este video veremos sistemas no ideales y mezclas azeotrópicas. Si los componentes de una mezcla son de estructuras muy diferentes, esperamos ver desviaciones del comportamiento ideal. Esto porque las interacciones variarán mucho con respecto al caso de un solo componente. Las desviaciones son de dos tipos. Con frecuencia las desviaciones son positivas, como en el caso del sistema del lado izquierdo. Cuando las desviaciones son positivas, las presiones son mayores que lo calculado según la ley de Raoult. En otros casos vemos desviaciones negativas, como en el caso del sistema del lado derecho. Cuando las presiones de vapor medidas son menores a las calculadas por la ley de Raoult, las desviaciones son negativas. Los sistemas con desviaciones negativas son menos frecuentes que los que tienen desviaciones positivas. Vemos desviaciones negativas en sistemas con atracciones muy fuertes, por ejemplo, aminas con alcoholes. A partir de la ecuación de Duhem-Margulis, que relaciona las variaciones de las fugacidades y las fracciones molares en el líquido, vemos que ambas variaciones son del mismo signo. Esto es, si uno de los componentes presenta desviaciones positivas de la idealidad, el otro no puede presentar desviaciones negativas. Podemos emplear la ecuación de Duhem-Margulis para demostrar que si un componente muestra desviaciones negativas, el otro no puede mostrar desviaciones positivas. Aunque la fase líquida se desvíe de la idealidad, el vapor puede comportarse como gas ideal, por lo que podemos usar presiones en lugar de fugacidades en la ecuación de Duhem-Margulis. Luego evaluamos las derivadas y reescribimos la ecuación. Hacemos un poco de reacomodo algebraico y luego reflexionamos que las variaciones de la fracción molar de ambos componentes de la mezcla deben ser de signo opuesto. Y obtenemos la derivada de la presión con respecto a la fracción molar del componente 1. Entonces, recordamos que la presión total es la suma de las presiones parciales de los componentes. Así que derivamos toda la expresión con respecto a la fracción molar del componente 1. Y entonces sustituimos la derivada de la presión parcial del componente 1 contra la fracción molar de 1 que obtuvimos anteriormente y factorizamos. De modo que ahora tenemos la expresión para la pendiente de la curva de presión total contra la fracción molar del componente 1. Revisando los diagramas de presión de vapor total contra composición, vemos regiones de pendiente positiva y de pendiente negativa. La derivada de la presión parcial de 2 siempre es negativa, ya que la presión parcial de 2 siempre disminuye cuando la fracción molar de 1 aumenta. Para que la derivada de la presión total contra fracción molar de 1 sea positiva, es necesario que el cociente de las presiones parciales sea mayor que el cociente de las fracciones molares. Suponiendo que los vapores se comportan como gases ideales, podemos poner las fracciones molares en fase vapor en lugar de las presiones de vapor individuales. De modo que el cociente de las fracciones molares en fase vapor debe ser mayor que el cociente de fracciones molares en fase líquida. Se sigue que el vapor debe ser más rico en el componente más volátil. Para la pendiente negativa, la condición es la opuesta, de modo que el cociente de fracciones molares en fase vapor debe ser menor que el cociente de fracciones molares en fase líquida. Como ahora la pendiente es negativa, en algún punto tuvo que ser cero, o sea que los cocientes de fracciones molares en fase vapor y en fase líquida son iguales.
Si el vapor y el líquido tienen la misma composición, estamos en el punto azeotrópico. Esto que hicimos no justifica la existencia de un punto azeotrópico, solamente nos lo hace intuitivo, no es una demostración termodinámica rigurosa. Para eso necesitamos demostrar el teorema de Gibbs-Konovalov. El teorema de Gibbs-Konovalov dice que en el punto azeotrópico las composiciones del vapor y del líquido son iguales. Procedamos a ver la demostración termodinámica rigurosa. A lo largo de esta demostración hablaremos de fase líquida y fase vapor, pero en realidad no haremos ninguna suposición específica de gases o líquidos, de modo que la demostración vale para cualquier par de fases. La regla de las fases nos dice que una mezcla binaria con dos fases tiene 2 grados de libertad. Un grado de libertad es la presión, la cual mantenemos constante, y el otro grado de libertad es la concentración, que expresaremos como fracción molar. Expresando el cambio de potencial químico debido a un cambio de estado como una diferencial total, vemos que se cumple la siguiente igualdad. Los primeros dos coeficientes diferenciales los podemos reescribir en términos de propiedades extensivas. Observamos una relación de Maxwell que iguala el primer coeficiente diferencial con la entropía molar parcial. El que una derivada sea con respecto a la fracción molar y otra con respecto al número de moles no debe preocuparnos, ya que ambas expresan la composición del sistema. Con el volumen tenemos otra relación de Maxwell. La derivada del potencial químico con respecto a la temperatura es igual a la derivada del volumen con respecto al número de moles del componente I, lo que es igual al volumen molar parcial del componente I. Por lo que la ecuación queda como vemos. Esta ecuación es válida para cualquier componente en cualquier fase. Una vez establecido eso, vemos que para cambios de estado que se mantienen sobre la línea de coexistencia, se cumple que las variaciones de potencial químico son iguales para ambas fases. Sustituimos ahora las variaciones del potencial químico por las expresiones deducidas anteriormente. Y reacomodamos un poco para poner juntas variables similares. Aunque los volúmenes del componente I sí varían entre la fase líquida y el vapor, dado que la presión es constante, entonces dP es cero y todo el término es cero. Nos queda una ecuación más sencilla. Ahora dividimos todo entre la variación de la fracción molar del componente 1 y tenemos una ecuación que podemos aplicar a cada componente de una mezcla. Para un sistema binario planteamos las ecuaciones para cada componente haciendo que I tome los valores correspondientes. Ahora multiplicamos la ecuación para el componente 1 por la fracción molar de 1, indicada en azul, y la ecuación para 2 por la fracción molar de 2, indicada en verde. Y sumamos ambas igualdades. Para simplificar esta formidable ecuación, observamos que tenemos varios cambios de potencial químico a temperatura y presión constantes. Los cambios de potencial químico a temperatura y presión constantes no son independientes. Dependen de la ecuación de Gibbs-Duhem. Si aplicamos la ecuación de Gibbs-Duhem a cada fase y luego dividimos entre la variación de la fracción molar del componente 1 en cada fase, vemos que algunos de los términos son cero
La ecuación superior izquierda viene de la ecuación de Gibbs-Duhem, así que podemos sustituir en la ecuación que queremos simplificar. Ahora la ecuación es menos complicada. Con la ecuación de Gibbs-Duhem restante, en la esquina superior derecha, observamos que una de las derivadas coincide. Sustituimos y reacomodamos un poco y factorizamos. El término entre paréntesis cuadrados conviene ponerle un denominador común y separar las fracciones. Ahora ponemos todo el denominador en términos del componente 1 y hacemos algo de álgebra para eliminar algunos términos. Ahora solo nos queda analizar el comportamiento de esta ecuación. Si hay un máximo o un mínimo en el diagrama de temperatura contra composición, o sea, un punto azeotrópico, el lado izquierdo de la ecuación vale 0, ya que la derivada de la temperatura con respecto a composición es 0 en un punto extremo. Entonces, en ese punto, algún factor del lado derecho también debe ser 0. Es fácil mostrar, usando las definiciones de las fracciones molares y el hecho de que el número total de moles de cada tipo es constante, que la derivada de la fracción molar de 1 en el vapor con respecto a la fracción molar de 1 en el líquido es diferente de 0. La condición termodinámica de equilibrio, que el potencial químico sea un mínimo, requiere que la variación del potencial químico sea diferente de 0, por lo cual la derivada que lo incluye también es diferente de 0. De modo que para que el lado derecho sea 0, solo queda el cociente de las fracciones molares. Si igualamos a 0 y luego hacemos un poco de álgebra, resulta que en el punto azeotrópico la composición del vapor es igual a la del líquido, que es lo que se quería demostrar.